Bueno, pues quizás cuando pensamos en una reflexión, en una meditación, en preparar un retiro, a veces se nos ocurren, pues, yo qué sé, temas, ¿no? Y más en esta época del año litúrgico que es la Cuaresma. Entonces parece que hay unos temas que son los típicos temas de Cuaresma. Y a mí hay una reflexión que me gusta hacer, que muy pocas veces la gente se hace, ¿no? Bueno, lo primero de todo decir que yo creo que sería un error intentar definir a Dios, ¿no? Si yo os dijera que definierais a Dios, pues entre todos los que somos, dado nuestras diferentes procedencias y ocupaciones, yo no sé cada uno qué contaría. Que si yo os digo, a ver, definirme a Dios, pues no sé. Pero desde luego yo creo que hay una definición de Dios que ninguno daríamos. Bueno, primero, el intento de definir a Dios ya es bastante absurdo, es una presunción. Pero bueno, por decir algo, si yo os preguntara que me dijerais qué es Dios, o quién es Dios, o cómo es Dios, estoy seguro que casi nadie, a lo mejor algunos sí, casi nadie definiría a Dios como la felicidad. Dios es la felicidad. Y eso es cierto, ¿no? Solemos decir que Dios es la verdad, que Dios es amor, que Dios es Padre, que Dios es el Creador, que Dios... Pero ante todo, yo creo que hay algo que es muy importante y se nos pasa, y es que Dios es la felicidad, ¿no? A Dios, como os digo, no lo podemos definir. Si acaso, lo podemos intuir, lo podemos barruntar, lo podemos sospechar, pero definirlo, lo que es una definición con palabras, o sea, un concepto y explicar muy bien un concepto, pues a mí me parece que el concepto Dios es indefinible, ¿no? No hay palabras que puedan expresar qué es Dios, o sería una definición eterna, cuando una definición tiene que ser algo breve, claro y conciso. Si es un rollo de 5 folios no es una definición, es un rollo de 5 folios. Entonces, definir a Dios de suyo ya es un intento absurdo, ¿no? Pero digamos que podemos intentar colarnos dentro de Dios, entrar en Dios, y desde la experiencia que tengamos en ese entrar en Dios, que cada uno intente decir algo de esa experiencia, ¿no? Contar algo. Y como si dijéramos, entre lo que todos hagamos, sería una especie de puzzle, diríamos, bueno, tenemos algo pobre, porque siempre va a ser pobre, pero una pequeña definición, o más bien un pequeño retrato de Dios, ¿no? Bien, pues yo algunas veces, pues después de tantos años, ¿no?, de vida cristiana y de vida consagrada, pues sí que vivo en ese esfuerzo de entrar dentro de Dios y de ir conociendo algo de Dios, siendo conscientes de que siempre es mucho más lo que vamos a ignorar de Él que lo que conozcamos, por mucho que entremos en Él y le conozcamos. Y yo sí que tengo experiencia personal de que una de las cosas que he descubierto cuando me he colado dentro de Dios es la felicidad. Y desde luego también os puedo decir que cuando me he salido de Dios por circunstancias, por pobrezas, por mi propio pecado, me he salido hacia afuera, he ido saliéndome de Él o incluso alejándome, cuanta más distancia he puesto, menos felicidad ha habido en mi vida, ¿no? Más desencanto, más vacío, más tristeza. Mientras que si tú entras en Él, saboreas de alguna manera la felicidad. Dios es el Dios feliz, porque Él es feliz, ese es lo primero de todo, que nos hace felices. Esa es otra cosa que también sorprende. Si tú sales por ahí, pero no digo a la calle secular, ¿eh? Tú vas a una iglesia, vas a una comunidad religiosa, vas a un lugar donde se supone que hay creyentes y dices que Dios es feliz, también te miran un poco raro, porque decir que Dios es misericordioso más o menos lo tenemos, que Dios es Padre también, que Dios es omnipotente también, que Dios nos ama. Y dices, sí, hombre, claro, Dios nos ama, Dios es feliz, y se quedan así, ¿ah, es feliz? Sí, Dios es feliz, y Dios es el Dios feliz que nos hace felices. Mira, nadie es capaz, pero ni en lo humano, nadie es capaz de hacer feliz a otro si no es feliz él. O sea, quien tiene el amargado nunca va a hacer feliz a nadie, va a amargar a los de alrededor si los de alrededor no huyen a tiempo. Dios es un Dios feliz que hace felices. El ser feliz y el hacer felices es algo que Él es propio. Es uno de los atributos divinos del que no se habla nunca.
hay algo que es característico de Dios, es el que es feliz en sí mismo, porque los demás somos felices en función de otras cosas, pero Él es feliz en sí mismo y hace felices. Es una de las capacidades más importantes de Dios, de los atributos más importantes de Dios y del que menos se habla. Yo por lo menos tengo que decir, y llevo años en este lío oyendo de todo, que he oído muy poco hablar de un Dios que nos hace felices, ¿no? Y que es feliz en sí mismo. La felicidad forma parte del misterio mismo del ser de Dios, porque siendo Él el sumo bien, esto sí que nos suena, ¿no? Que Dios es bondad, bondad infinita, siendo Él el sumo bien, es también la suma e infinita felicidad. Porque esto hay que tenerlo muy claro en la vida. Parece muy obvio lo que voy a decir, pero no todo el mundo lo tiene claro. La felicidad viene siempre del bien. El bien es la fuente y la raíz de toda felicidad. Del mal nunca sacaréis felicidad. A veces una persona se enfada, ¿no? Esto es típico. Le di 2 voces y me quedé más a gusto. Bueno, en un momento dado has desahogado tu rabia, tu ira, tu cólera y puedes haber experimentado un bienestar muy pasajero de que has descargado toda esa agresividad que tenías dentro y has sentido un momento de alivio. Pero eso no es sentirse bien ni es ser feliz. No nos engañemos. O sea, del mal nunca vamos a cosechar felicidad. La felicidad viene directamente del bien. Y con esto también digo que cuidado a todos esos que dicen, que los hay, y los habréis oído, que qué suerte tienen las malas personas que les va mejor que a los buenos. Ojo con eso porque es la mentira más grande de todos los tiempos. Parece que la vida de las malas personas o de los que hacen el mal es más fácil y les va mejor. Pero la vida no es lo que parece, la vida es lo que cada persona tiene dentro de su corazón, en su más profunda intimidad. Y la persona que habitualmente y a conciencia hace el mal, sin juzgar a la persona, porque no tenemos por qué, ese juicio le corresponde a Dios, pero yo os aseguro, esa persona no es feliz. No puede serlo, por mucho que parezca que todo le va bien. Si es que la gente que se comporta mal al final adelanta más en esta vida, son unos trepas, les va genial. Tú intentas ser buena persona, todo el mundo te pasa por encima, todo el mundo te trata como mínimo de idiota y de ahí para arriba, todo te va fatal. Si es que ser bueno no trae cuenta. Si quieres ser feliz, tienes que optar por la bondad. Porque a esos que parece que les va bien, parece que les va bien, pero la felicidad no la tienen en esta vida y tampoco en la otra, no nos engañemos. Esto parece muy básico, pero la gente con frecuencia yo he visto que lo plantea mal. De hecho, yo creo que todos lo habréis experimentado en algún momento, ¿no? Cuando una persona hace algo bueno, hace algo bien hecho, experimenta un bienestar, una alegría, un sentimiento de plenitud, de felicidad. Pues se trata de que esa gotita de felicidad que en un momento dado de tu vida tú saboreas, tú experimentas, sea un estado habitual en ti, una atmósfera, un ambiente en el que tu corazón y tu vida se desarrollan, ¿no? Y creces y en definitiva eres feliz. O sea, la persona que es feliz no es la que hoy le va bien, sino la que de manera habitual vive en un estado de felicidad, se siente feliz. O es que no me gusta utilizar mucho el verbo sentirse porque los sentimientos son cambiantes y engañosos. La que es feliz, porque decir que es feliz es que en su esencia, esencialmente, en el fondo de su corazón, en lo que le constituye como persona, de manera habitual vive esa felicidad, independientemente de la sensibilidad. Bueno, pues lo contrario cuando se hace el mal, o sea, la persona que hace el mal, en el momento que hace el mal puede experimentar, como os he dicho antes, ese desfogue que psicológicamente es comprensible de haber dado curso a su rabia, a su malestar, y puede experimentar un leve bienestar, pero después de haber hecho el mal, inmediatamente, rápido, sobreviene el malestar, la tristeza, porque en el fondo sabes que has hecho algo que no está bien y eso no te produce ni felicidad ni mucho menos paz. Bien. Entonces a la pregunta ¿quién es Dios?
podríamos contestar con toda tranquilidad. Dios es el ser más feliz y el que ha creado el cielo y la tierra. Esta contestación, como os digo, casi nunca la damos, ¿no? Cuando nos preguntan quién es Dios. Pues seguramente tampoco hemos pensado que después de la pregunta ¿quién es Dios?, la siguiente pregunta es ¿por qué crees en Dios? ¿Qué aporta Dios a tu vida, ¿no? ¿Qué aporta Dios a vuestra vida? A ver, si yo contesto desde mi condición de monja y consagrada, pues os diría una cosa que es muy tópica y muy típica y un poco cansina ya, es pues que Dios es la razón de mi vida, que Dios es mi todo, y lo es, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es que Dios responde a mi anhelo más profundo. A ver, cuando yo me hice monja, una persona, bueno, cada uno sabrá, cuando tomasteis un estado de vida, el que fuera, a ver, es verdad que yo me fui a un convento con la intención de vivir como consagrada porque experimenté en un momento dado de mi vida una llamada contundente y tuve que ir, ¿no? O sea, el seguimiento de Jesús fue pues como un impulso al que no se podía resistir, y era una llamada tan fuerte que yo fui. Bien, pero en realidad, más o menos conscientemente, yo por lo menos no fui al convento simplemente con la idea de vivir una consagración, aunque sí, esa consagración estuvo ahí desde el principio y ese deseo. Pero en el fondo, siendo más o menos conscientes, lo que yo buscaba cuando me fui al convento era ser feliz. Digo que cualquier cristiano tendría que dar ese testimonio, ¿no? ¿Qué ha aportado Dios a tu vida? A ver, si yo hoy voy diciendo como cristiana, Dios me ha dado un Salvador, un Redentor, que es Jesucristo, a ver, eso es verdad, pero si yo salgo de aquí para afuera contando que lo que Dios ha aportado a mi vida ha sido un Salvador y un Redentor y mi salvación y tal y cual, que es verdad, eso hoy día no es el testimonio que la gente necesita oír. Porque la gente que está allá afuera y que no ha oído hablar de Jesucristo o ha oído a medias, el tema de salvarse, condenarse, perdonadme que lo diga, les trae al aire, o sea, les da totalmente igual. Tú háblales de alguien que les hace felices y que les ama gratis, sin esperar nada a cambio. Y ese es el testimonio que atrae y que hace que la gente te escuche. Luego ya les contarás el resto, porque efectivamente Dios es mucho más, ¿no? Jesucristo es mucho más. Pero lo primero que aporta Jesucristo a nuestra vida y lo que todo el mundo busca con ansia, con verdadera sed, es alguien que te haga verdaderamente feliz a cambio de nada, gratis. Alguien que te ame incondicionalmente a cambio de nada. Te ama por ti mismo. Te ama sin esperar nada a cambio. Te ama aunque tú te empeñes en no amarle. Y cuando acoges ese amor y empiezas a caminar codo a codo con él y empiezas a acercarte a él y a conocerle, te hace feliz. Ese es el testimonio que los cristianos hoy tenemos que dar. Que Dios es nuestra felicidad. Jesucristo es nuestra felicidad. Es el testimonio más atractivo, el más urgente, porque a día de hoy es la única puerta de entrada, lo único convincente. Daos cuenta que la sociedad actual ofrece 1000 maneras de felicidad que son falsas, porque al final no producen la felicidad, pero es lo que te venden. La felicidad, nadie te vende ni la salvación, ni la redención, mucho menos la vida eterna. Si vamos a ver cómo salimos de esta, ¿qué nos importa la que viene después, si es que hay? Esto es así, es el planteamiento de la gente. Entonces, tú háblales de algo
mejor dicho, de alguien que hace feliz. Y por lo menos, si empiezas a plantear a Jesús de esa manera, te empezarán a escuchar. Y luego ya la gracia de Dios irá haciendo el resto. Y Él, ¿no? La presencia de Él. Pero la manera de entrar es esa. Y yo creo que uno de los fallos que tenemos hoy día en el anuncio del Evangelio es que nos falta ese testimonio, ¿no? No damos testimonio de felicidad. Empezamos a contar un rollo pelotero, una serie de códigos morales, de obligaciones, de prohibiciones, de entrada al ciudadano de a pie que no conoce a Jesús, pues se le hace una cosa muy farragosa. Entonces, primero vamos a hacerles cristianos, es decir, que se encuentren con Jesús, que vean a Jesús en nuestra vida, en cada uno de nosotros, que nuestra vida sea un derroche de alegría, de ilusión, de amor, que haga que la gente se cuestione. Y cuando se cuestione, tú le puedes decir, es que mi felicidad, mi alegría, viene de Jesús, me la da Jesús, es Jesús. Y por ahí se van abriendo puertas, porque si no, buscarán la felicidad en otro lado. Y luego otra cosa importante, que también muchas veces en la iglesia nos perdemos mucho en ello, y en la vida consagrada ya ni os lo cuento, porque como ahora encima lo más importante de la vida consagrada, y esto lo digo con dolor, pero nos lo quieren vender así, intentan convencernos de ellos, es la formación, y la formación, y la formación, y dale con la formación, y yo ya me aburro, digo, ¿y Jesucristo? A ver, yo no me he consagrado a un intelectual, me he consagrado a un amante, a alguien que ama, que me busca, que tiene corazón, que tiene sensibilidad, y yo quiero tener una relación estrecha con él, no me enamoro de un cabezón, que no es mi tipo. A lo mejor Einstein se hubiera enamorado de un cabezón, yo no. Yo me he enamorado de un hombre que ante todo es un corazón. Luego, por supuesto, la sabiduría infinita. Es el omnisciente, todo eso sí. Pero yo no me he enamorado de la sabiduría infinita de Dios, que es su amor. Eso, pero esto daría lugar para muchísimo. Yo me he enamorado de un corazón que late, que me quiere y que me ha querido hasta llegar a este punto. Y eso es lo que a mí me deslumbró. Y si encima el vivir con él, el vivir como él, el tratar de vivir a su estilo, que no siempre es fácil, me ha traído la alegría, la felicidad, me ha dado hermanas, me ha hecho sentir el cariño, la fuerza de la comunidad, pues es que esa es mi vocación. O sea, yo busqué la vida religiosa por eso, no por la formación. O sea, para formarte te matriculas en la universidad, haces cualquier licenciatura y te puedes formar en todo. O sea, te puedes, con la misma tranquilidad que te puedes aprender toda la teología católica del mundo mundial, te puedes aprender después, ya puedes seguir con el Corán, la Torá y el resto de credos del mundo entero. Pero es que esa no es mi vida. Mi vida es Jesucristo y la vida de un cristiano es Cristo. No solo mi vida como consagrada, la de cualquier consagrado por el bautismo, que eso es un cristiano, su vida tiene que ser Cristo. Y una vida feliz. Luego, Él es la felicidad. El Espíritu Santo es el amor de Dios, ¿no? Es el amor que se hace tangible, palpable y que se traduce en actos. Es el amor que Jesús derrama en nuestros corazones y nos van poco a poco asemejando a Él y nos impulsan a actuar. Porque no nos engañemos, nosotras no podemos dar ningún amor que no recibamos. No somos capaces, esto suena mal y cuando lo digo hay gente que me mira raro, pero lo tengo que decir, no somos capaces por nosotros mismos de generar amor. Somos cauce del amor de Dios. Yo recibo el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, y lo voy luego derramando en mi vida si quiero ser cauce y le dejo dar paso, ¿no? Pero pensar que yo por mí misma soy capaz de generar amor es una presunción bastante grave. Porque el amor es nada menos que Dios. Yo no puedo generar a Dios. Le puedo recibir en mi corazón y puedo ser cauce y puedo ser vehículo y lo puedo ir derramando. Puedo ser caño que derrama a Dios por el mundo, pero yo no puedo generar amor, no puedo dar nada que no reciba. Y de la misma manera la felicidad. Porque ¿quién me trae la felicidad de Dios? El amor de Dios, el Espíritu Santo. Entonces la felicidad que demos desde nosotros es felicidad que recibimos, pero tenemos que recibirla para poder dar. No podemos dar lo que no tenemos. Y por nosotros mismos, si nos ponemos en la verdad de lo que somos, es que no tenemos nada. A ver, yo hace
80 años, ¿qué tenía? Nada, no existía. En un momento dado, Dios me dio la vía biológica, me dio la existencia, pero me la dio Dios. Y ahora mismo me la está sustentando Él hasta que en un momento dado dejé de sostenerme, dejé de darme la existencia a cada paso. Entonces, yo soy de Dios y soy un instrumento de Dios si me dejo ser. Lo único que tengo propio, solo tengo una cosa propia, es la libertad. Y con esa libertad decido qué hago con todo esto que Dios me da, ¿no? ¿Cómo lo oriento? Esto parece obvio, no es tan obvio. Creedme que muy pocas personas se paran a planteárselo. Y después, de lo único que realmente es mío es mi libertad. El resto es algo que recibo y que me prestan para que con esa libertad yo administre. Y ahí es donde podemos optar por el bien, por el mal, por la mediocridad, por hacer bulto en el mundo. Porque hay gente que dice, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, pero ¿estás haciendo algo bueno? No, digo, entonces bulto. Pues chico, qué pena, ¿no? Están en el mundo haciendo bulto. Para bulto ya tenemos edificios que hacen bulto. Las personas hemos sido creadas para amar y para ser amadas. Para ser felices recibiendo todo el amor de Dios y hacer felices dando amor. Esto no es ninguna tontería y me ha pasado muchas veces que después de decirlo ha venido gente y me dice, es que nunca lo había pensado. Y digo, pues bueno, bendito sea Dios que ya hemos empezado a pensarlo, ¿no? Porque un planteamiento serio y responsable de la vida cristiana, y no solo de la vida cristiana, de la vida humana, pasa por esto, ¿no? Hablábamos hace un momento del Espíritu Santo, que es el amor de Dios que viene a nuestros corazones y que es la felicidad de Dios, ¿no? Esa invasión del amor de Dios en nuestra vida es lo que nos genera felicidad. Bien, pues uno de los primeros efectos de esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, de ese actuar del Espíritu de Dios en nuestra vida, es la alegría. San Pablo en Gálatas 5 nos lo dice, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad. Bien, pues la felicidad de Dios es como un río desbordante que con sus arroyos, dice el Salmo, alegra la ciudad de Dios. Y puesto que Dios es felicidad, todo lo que Dios hace, todo, absolutamente todo, lo hace con profunda alegría. Crea con alegría, salva con alegría, nos llama con alegría y hasta sufre, si cabe la expresión, con alegría. Porque cuando Dios sufre, cuando Dios acepta la redención con todo lo que conlleva, ¿no? De cruz y demás, toda la pasión, lo hace con alegría y no deja de ser feliz, no deja de ser felicidad. Otra cosa es que no es lo mismo una alegría que otra. La alegría tiene sus matices. ¿Cuál es la alegría profunda de Jesús en su pasión? Nuestra redención y el estar logrando para nosotros ser hijos del Padre, ¿no? De ser hijos de Adán, con su muerte y su resurrección nos transformó en hijos del Padre, y esa es una de las mayores alegrías, o la mayor alegría del Padre, ¿no? Recuperarnos como hijos, dejar de ser siervos, dejar de ser personas endeudadas para ser personas libres, redimidas, y no solo personas, sino de pronto sus hijos. O sea, si en Dios cabe un anhelo, un deseo, es que seamos sus hijos. O sea, Dios no nos concibe como simples criaturas, porque es Padre. Y es Padre en la medida en que somos hijos. Entonces nos quiere hijos, nos busca como hijos, nos desea como hijos. Y esto es lo que hace que para Jesús sea una alegría, entre comillas, pero una alegría diferente, pero alegría, el poder devolvernos al Padre como hijos, aunque para devolvernos al Padre como hijos esté el sufrimiento de la pasión, ¿no? ¿Por qué en Dios todo es alegría?
Pues la respuesta también es muy simple. Porque en Dios todo es bien y todo es bondad. Lo que os he dicho al principio. La alegría, la felicidad viene de la bondad, del bien. Cuando alguien es malo, malvado, malicioso, ni es alegre ni puede serlo, y mucho menos todavía feliz. Juliana de Norwich, que es una señora mística del siglo XIV en Inglaterra, dice en aquel entonces: yo vi que Dios está contento, contento de ser nuestro Padre, contento de ser nuestra Madre, contento de ser nuestro esposo y que el alma sea su esposa. Dios está contento. Esta es una afirmación de esta mujer inglesa del siglo XIV, como digo, que reúne en sí un mérito importante: ser venerada por católicos, por anglicanos y por protestantes al mismo tiempo. Eso no es cualquier cosa. Bien, pues esta mujer, que yo no conocía, luego después de leer varios textos de ella he ido buscando un poco más, es una mística, como digo, del siglo XIV. La Iglesia anglicana la considera santa y afirma que Dios está contento. Esto tampoco nos lo suelen contar. Dios está muy triste, Dios está fastidiado, Dios no nos quiere, Dios no existe, Dios se ha olvidado. Dios está contento, a pesar del caos, porque claro, vivimos también rodeados de profetas de desventuras. O sea, lo de ser feliz hoy por hoy, ser un cristiano feliz, está chungo, porque no te encuentras más que gente que te dice que todo está muy mal, que esto es un caos, que dónde vamos a parar, que la iglesia está fatal, la vida consagrada está peor, los cristianos laicos no se sabe ni dónde están. O sea, hay gente que dice: Dios mío, qué agobio, todo mal, todo está mal. Entonces, claro, en medio de todo ese caos, ¿cómo va a estar Dios? Pues contento. Contento. Gracias a Dios, ¿no? Porque si no, que alguien se mantenga un poco. ¿Cómo está Dios? Contento. Porque primero, porque es Dios y porque Él sigue siendo la suma bondad. Otra cosa es que le afecte, le duela vernos lejos, pero no por Él mismo, que Él sigue contento, sino por vernos sufrir, por nuestro propio sufrimiento. El dolor de Dios no es propio. No me duele lo que me hace, no, le duele que no somos felices. O sea, a Dios le duele el pecado no por Él, que sigue siendo Dios, sino porque si yo peco, yo soy infeliz. Yo me hago daño a mí misma y eso a Él le duele porque me ama y es mi Padre. No es que Él necesite mi santidad porque yo a Él le añada algo. No, Dios es Dios y en sí mismo es pleno. No necesita de nadie. Ni yo le añado nada a Él porque yo viva mi vida cristiana y alcance la santidad. Yo a Él no le añado nada. Me lo añado a mí, que vivo en plenitud y soy feliz. Y si a Él le duele que yo me aleje de Él, es por mi dolor, por el daño que me hago a mí misma. Y si Él es feliz de que yo me acerque a Él, es por mi alegría y por mi felicidad, por mí misma, no por Él. Es que cree que si yo peco, fastidio a Dios. ¿Te fastidias a ti? El pecado es un mal para mí. Dios lo padece porque me ama. Y como me ama, le duele ver que me hago daño. Pero no es un amor egoísta y busca mi santidad como un provecho propio. Que no. Eso lo hacemos nosotros, que somos así, ¿no? Pero eso en Dios no cabe. Él quiere que seamos felices. Y por eso nos ha mostrado un camino, y un camino de salvación para nuestra felicidad, no para la suya. Ojo al dato. Por eso, aunque todo está fatal, como dicen los profetas de desventuras de hoy, Dios está contento. Sigue contento. Sigue amándonos, sigue buscándonos para que nosotros estemos contentos y felices con Él. Pero independientemente del caos reinante, que yo reconozco que hay mucho de lo que dicen, pero no todo es así, tan tremendo, independientemente de eso, Él sigue contento. En sus confesiones, San Agustín dice: cuando te busco a ti, que eres mi Dios, busco la felicidad. Efectivamente, esto es así. Ya lo decía San Agustín, esto en el siglo IV. Otra cosa que yo no sé qué ha pasado en la espiritualidad de la Iglesia, que bueno, pues ha ido dando vueltas, revueltas,
y bandazos, y al final pues hemos pasado por etapas muy oscuras y muy lóbregas en ese sentido, ¿no? Pero que Dios es felicidad, ya lo decía San Agustín en el siglo IV, y eso nunca ha dejado de estar vigente, aunque luego nos hayan contado otras cosas, ¿vale? Pues ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Y en el fondo, cualquier hombre sensato, si está bien de la cabeza, si psicológicamente, psíquicamente es equilibrado y es normal, busca la felicidad. Y quien diga lo contrario, una de dos: o es un inconsciente total y ni siquiera se ha planteado qué hace en este mundo y está haciendo bulto, o se está mintiendo. Todo ser humano busca la felicidad. El problema es dónde, cómo y de qué manera la busca, ¿no? Todos hemos decidido escalar esa montaña que se llama felicidad. El problema es que a veces la escalamos por una ladera que no es adecuada, ¿no? Y entonces, pues, si tú te pones a escalar un monte por la ladera que no es adecuada y sin los medios que no es adecuado, fijo que te trompas. Y eso es el pecado en realidad. O sea, yo, en mi experiencia de vida, y he conocido a muchas personas y he hablado con muchas personas, me he dado cuenta de que las personas que han cometido errores, y algunos graves en su vida, creo que no me he encontrado a nadie que consciente y deliberadamente haya hecho el mal por el mal en sí mismo, sino que equivocadamente han buscado la felicidad, han buscado, pues eso, estar bien, ser felices por caminos equivocados. Entonces han hecho verdaderas burradas a veces, ¿no? Y se han hecho muchísimo daño a sí mismos y muchísimo daño a otro. Pero así, el mal por el mal en sí mismo, yo creo que nadie o casi nadie, yo no he conocido a nadie que diga, no, es que voy a buscar el mal porque quiero hacer el mal. ¿Y para qué quieres hacer el mal? O sea, ¿qué vas a ganar con eso, no? Yo no he encontrado a nadie. Otra cosa, he encontrado personas que creían que el camino para ser feliz era, y ves que se están metiendo en un lío, dices, Dios mío, pero, y efectivamente se estrellan. Pero se estrellan bien estrelladas, y caen, y se meten en líos, y acaban pues con 24.000 problemas y en situaciones de verdadero sufrimiento. Pero la intención no ha sido hacer daño ni hacerse daño a sí mismas, sino buscar la felicidad, por caminos a veces totalmente equivocados, ¿no? Y esto es una constante que sucede. Por eso es tan importante que demos los cristianos testimonio de felicidad y mostremos cuál es el verdadero camino. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces, en vez de mostrar el camino de la felicidad, damos miedo, damos susto. Dices, mira, para ese viaje no necesitas alforjas. Para vivir tan amargada como vive esa monja, pues no hace falta ser cristiano y menos monja. Sigo a mi bola y a lo mío, que no me va peor que a ella. Es que muchas veces hacemos eso. En vez de ayudar a la gente a encontrarse con el Señor y enseñarles cuál es el camino, les decimos, por aquí no paséis, que mira cómo se acaba. Y mucha gente se ha alejado de la iglesia por eso. Y es triste, pero es una realidad. Entonces, esa es una responsabilidad de todos los bautizados, ¿no? Y tenemos que examinar en qué medida yo soy responsable de que muchas personas hayan salido de estampida. A ver, cuesta tampoco ser amable, cuesta tampoco sonreír. En cosas pequeñas, decirte, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Necesita algo? Buenos días, ¿qué quiere? A ver, eso siempre te chirría en cualquiera. Ya si te lo hace una monja, dices, caray con la monja. Las monjas son la alegría de la huerta. Y dices, hombre, tampoco es justo que nos juzguen a todas por una, ¿no? Pero sí que es verdad que el daño que hace esa persona, tú sabes si esa persona se está acercando a ti por primera vez y en vez de acogerla, la lanzas a la otra punta y ya no vuelve nunca más. Es que no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos. Mira, hay un sacerdote que es santo, que murió hace poco, un jesuita, el padre Mendizábal, que decía con mucha gracia, y es verdad. Decía, si te duele el estómago es tuyo, pero tu cara es de todos. Y es verdad, o sea, a mí me puede doler al mismo el estómago que no puedo más, y puedo estar fatal diciendo, a ver si acabo pronto esta charla porque tengo el estómago, no puedo más, vale. Pero no tengo por qué estar toda la charla así, porque no sabéis, Dios es felicidad. Y si fijo que con esa cara os convenzo, ¿no? Es una maravilla seguir al Señor, porque es una alegría y tú. Uy. A ver, mi estómago será mío, pero mi cara y mis modales son de todos.
y como bautizados, parece que es una patochada lo que estoy diciendo. Es que, antes que otra cosa, el testimonio de la alegría. Es que yo no me imagino al Señor con cara de vinagreta. O sea, no me imagino al Señor diciendo, mirad, he estado toda la noche rezando, he estado toda la noche con el Padre, ahora no me vengáis con rollos. No, dice que se compadecía de la gente y les atendía, y les escuchaba, y les trataba con cariño. O sea, si se les seguían multitudes, es porque les trataba bien. Si les tratara a gorrazos, no irían. Y prueba de ello, que esos sí que son los que detectan, son los niños. ¿Por qué los niños le buscaban y querían jugar con él y se le colgaban literalmente de las barbas? Porque les trataba con cariño. Y los niños detectan como nadie. Y si alguien no le trata con cariño, el niño dice que le olvides. O sea, nunca más. ¿Por qué los niños le buscaban? Porque de él la bondad infinita, la bondad de todo su ser emanaba de él y sería sencillo, alegre, cariñoso, normal. Normalísimo. Cercano, simple. La gente se le acercaba. Y no dice en ningún momento que le tuvieran miedo. Si alguien no se atrevió alguna vez a acercarse a él, no era por él, sino por la ley. La mujer hemorroísa no se atreve a tocarle porque ella era impura y cómo le iba a tocar. Pero no por él. De hecho, le tocó cuando por detrás, pero se las ingenió. Luego, él no daba miedo. Daban miedo los convencionalismos de su alrededor, que eran como barreras. Y cuidado, porque si los judíos de aquel entonces tenían convencionalismos y barreras, los cristianos de hoy también las tenemos. Tristemente, pero es verdad. Qué triste es que las personas no se atrevan a acercarse a nosotros. No podemos ir por la vida de, yo soy una monja, yo soy un cristiano, tú eres un hijo de Dios y tienes que vivir libre y abierta a todo el mundo. O sea, tu sonrisa, tu actitud tienen que ser de tal manera de apertura de corazón que la gente se te pegue como un moco. O sea, no se evangeliza por doctrina, se evangeliza por contagio. Virus, ¿sabes lo que es un virus, no? ¿Y cómo lo contagias? Pues que salga de ti y que los que estén a tu alrededor lo aspiren por contacto, por todas partes, se les vaya contagiando ese virus. Y repito lo que os he dicho al principio, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso cuando empiezan a culpar a los movimientos políticos, a las doctrinas sociales y a no sé qué más mandangas de la crisis de fe de la Iglesia, digo, pero vamos a ver, eso se llama coger el rábano por las hojas. No, digamos la verdad. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que los cristianos no damos a Cristo, no les damos a Jesús. Porque Jesucristo, y de esto sí que tengo experiencia, y vamos, pondría ahora mismo la mano en el fuego y la cabeza en un tajo y no la perdería, tiene fuerza de sobra para arrastrar multitudes y para enamorar y cautivar a cualquiera. Si no lo hace, es porque lo hemos encerrado en un envase al vacío hermético y no dejamos que llegue a la gente. Y esa es responsabilidad de todo bautizado. Porque la Iglesia somos todos. La Iglesia no son un grupo de eclesiásticos. La Iglesia somos todos. Y en la Iglesia todos, unos hacemos cosas bien y otros hacemos cosas mal. Bien, pero la gran crisis de evangelización es porque los cristianos no contagiamos a Jesucristo. No contagiamos la felicidad que es Cristo. Cuando alguien se nos acerque, tenemos que ser capaces, a veces no hay que hacerlo explícitamente, o sea, tú no coges al primero que se acerca por la calle, aquí te pillo, aquí te mato, ven, que te voy a evangelizar. Oiga, ¿esto qué es? No, pero tenemos que suscitar en las personas que se crucen en nuestra vida, en los hechos más cotidianos, en la entrada del súper, cuando vas a pagar en la caja, o sea, las cosas más simples, algo que es Jesús, que se transmita, que se vea.
¿Os acordáis? Hay un pasaje de unos griegos que llegan diciendo, queremos ver a Jesús. Y Felipe, que Felipe el pobre, pues en fin, era bueno, era apóstol, pero era un poco tontaina, vaya, ¿no? Felipe, bueno, es que Felipe tiene intervención, esto lo digo entre paréntesis, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, pero ¿de dónde ha salido? O sea, esto ya al final de todo, ¿no? No se había enterado de nada. Pero bueno, es Felipe y sus cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que llegaron allí aquellos griegos que habían oído hablar de Jesús, tenían curiosidad por encontrar a Jesús y le van a preguntar a Felipe. Y el pobre Felipe, yo me lo imagino, pues diciendo, ay, va, qué bueno con estos, porque este era un poco corto. Entonces va y busca a Andrés, que Andrés era como la solución de todos los problemas del mundo, era Andrés. Cuando alguien tenía un problema iba a buscar a Andrés, era como el paño de lágrimas de todos aquellos hombres que eran un poco, pues eso, lo necio del mundo que Dios había escogido para confundir lo soberbio. Pues dentro de lo necio, Andrés era como el más guay de todos y el que solucionaba los problemas de todos en momentos de crisis. Entonces Felipe se encuentra con los griegos, que los griegos eran gente ilustrada, eran los intelectuales de entonces, y se acercan allí al pobre Felipe y no sabe qué hacer con ellos y se los remite a Andrés, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que buscaban a Jesús. Hay mucha gente que se acerca a nosotros como a Felipe y aunque no nos lo digan explícitamente, pero quieren ver a Jesús. Y si yo soy cristiano, en mi vida se tiene que ver a Jesús. Esa es la gran cuestión. En mi vida, dentro de todas mis torpezas, mis pobrezas, mis limitaciones y que uno da de sí lo que da de sí, ¿se transparenta de alguna manera Jesús? ¿O hay que echarle imaginación al tema para que vean que yo soy cristiano? O sea, o no se adivina a Jesús por ninguna parte. La gente que quiere ver a Jesús, ¿lo ve cuando se acerca a mí? ¿O ve lo contrario? Ve amargura, resentimiento, egoísmo, en fin, todas esas cosas que no son Jesús. Ese es un examen importante, ¿no? La gente quiere ver a Jesús y tiene derecho a ver a Jesús. ¿Y dónde y cuándo hemos conocido la felicidad para desearla tan vivamente desde que nacemos? Porque claro, nadie desea lo que no conoce, esa es otra. Si tú no has sido feliz nunca, no buscas la felicidad. Pensad que incluso un bebé recién nacido, a su modo, evidentemente, busca la felicidad. Entonces, ¿dónde y cómo hemos conocido esa felicidad? Porque a un bebé nadie le ha explicado que existe una cosa que se llama felicidad y a su modo la busca. Un bebé cuando reclama un chupete y lo chupa con fruición es porque experimenta un bienestar, una felicidad. Y chupa y chupa y chupa, que eso es el timo más grande de todos los tiempos, pero chupa y chupa y chupa y mientras chupa es feliz. Y tú que le quites el chupete y te enteras, ¿no? ¿Por qué busca? Todos buscamos, ¿no? Esa felicidad. Pues llevamos inscrito en nuestro interior, va en nuestro ADN, el deseo de ser felices porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y al habernos creado a su imagen y semejanza, siendo Él la felicidad perfecta, nos ha hecho también a nosotros capaces para la felicidad y buscamos la felicidad. Por decir de alguna manera, estamos amasados, creados, programados para la felicidad. No hemos sido creados para otra cosa, sino para una felicidad infinita y eterna, en el tiempo y en la cualidad. Ese es nuestro destino. Por eso nuestro destino es Dios, que es la felicidad infinita, ¿no? Pero entonces, ¿por qué somos tan pocos los que somos verdaderamente felices? O incluso los que son felices, les dura tan poco tiempo la felicidad. ¿Por qué la felicidad es algo tan efímero, tan frágil? Muchas veces ves a una persona y dices, uy, está feliz, está radiante, nunca la había visto así.
y 8 días después, por cualquier circunstancia, se viene abajo y la ves hecha polvo y dices, ¿y esta qué le ha pasado? Se le ha acabado la felicidad y estaba tan exultante hace 8 días. ¿Qué ha pasado? Pues también es verdad que tenemos un concepto erróneo de la felicidad. Esta es otra, ¿no? Hay pocas personas que te dicen en la vida, si les preguntas detenidamente y son sinceras contestándote, encontrarás pocas que te digan que son felices. Y de esas que te encuentras pocas, luego te encuentras que el concepto de felicidad encima es erróneo, ¿no? Y la felicidad no es estable. A ver, si la felicidad es Dios y mi felicidad está en Dios, mi felicidad tiene que ser estable. Si no es estable y no es duradera, es que no la tengo bien planteada o bien... sí, o que no estoy bien centrado en ella, bien arraigado en ella, ¿no? Uno de los errores que es muy común es que creemos que para que una persona sea feliz tiene que ser todo perfecto en su vida. Hay gente que tiene mucha suerte en la vida y todo le va bien. Y hay gente que tiene muy mala suerte en la vida y todo le va mal. Pobrecitos. Claro, esa que todo le va mal, ¿cómo puede ser feliz? Pues el planteamiento es erróneo al 100%. Esa es la gran mentira que nos creemos, ¿no? La felicidad no es algo que me viene dado, no es una chiripa, no es un sorteo. La felicidad es algo que yo escojo, porque yo escojo a Dios. A ver, Dios me escoge a mí, pero tengo la opción libre, os lo he dicho al principio, de ser feliz. Yo decido ser feliz. Bueno, hombre, ¿y cómo vas a decidir ser feliz? Pues porque quiero ser feliz y tomo la decisión de serlo. Ser feliz no significa que el dolor y el sufrimiento desaparezcan de mi vida, como no han desaparecido de la vida de Dios. El Hijo de Dios, infinitamente feliz en sí mismo, sufrió en cuanto hombre, ¿no? Y no dejó de ser feliz. Luego, la felicidad es algo que yo libremente escojo. Cuando yo era niña, recuerdo que un testimonio, por eso digo que es tan importante el testimonio, había muchas monjas en mi colegio. Yo fui a un colegio de monjas, en general, bien, no tengo quejas de estas hermanas, las he querido mucho, ellas a mí. Pero había una monja que a mí me cuestionaba un montón porque repetía muchas veces una cosa que yo solamente le oía a ella y no se la oía al resto de las monjas. Y decía muchas veces, yo vivo feliz. Uy, qué raro, porque las monjas decían, niña, que no sé qué, niña, que no te salgas de la fila, que te pongas bien la bata, que subas, que bajes, lo típico de todas las monjas, ¿no? O qué cansada estoy, tengo un dolor de cabeza, estoy de niñas, eso también lo oíamos a veces. Bueno, decía, esta nos corregía, nos enseñaba, pero en medio de todo, y cuando podía estar de niñas hasta aquí también, repetía, bueno, pero yo vivo feliz. O sea, a pesar de estar de niñas hasta el copete, que no puedo estar de niñas hasta el copete, ella decía, ya, pero vivo feliz. Y yo, que era pequeña, tendría 10, 11 años cuando la conocí, a mí aquel vivo feliz me llamaba la atención. Y con lo pequeña que era, pero me cuestionaba, porque al resto de las monjas les oía, pues como a mi madre estaba harta de niños a veces, harta de maridos, que no hagas eso, que te he dicho 1000 veces, lo típico. Y veías a mucha gente, pues lo que hacemos todos, que refunfuñamos o protestamos, ¿no? Esto es normal, o sea, tampoco era... Y había hermanas en el colegio que pues estaban y nos regañaban o nos llamaban al orden. Y esta siempre concluía, pero vivo feliz. Y a mí aquello, con lo pequeña que yo era, me llamaba la atención, porque yo decía, yo también quiero. Al fin, queremos ser felices, ¿no? Entonces yo la oía decir aquello y decía, oye, pues yo quiero eso, yo también quiero, ¿no? Y de hecho fue viendo a esta religiosa y ese fue su testimonio de vida. A partir de ahí yo empecé a tomar conciencia de mi vocación, cuando empezaba a mirar su vida y yo decía, pues yo quiero ser como ella. O sea, Dios se fue sirviendo de ella para mostrarme un camino. Después hubo un proceso, un discernimiento, pero mi primer planteamiento de ser religiosa fue viendo a alguien que decía que vivía feliz. Y eso a mí me llamaba la atención, ¿no? Ya digo que era muy pequeña, ¿no? Pero esto fue despertando en mí el deseo
de una consagración, de ser como ella. Por eso os digo que si vamos demostrando por el mundo que a pesar de las dificultades de la vida, que la vida es como es, que a veces es chunga, somos felices, haremos que muchas personas se planteen decir, yo quiero ser cristiana. Yo quiero ser cristiano, porque los cristianos, ante la misma realidad que tenemos todos, son felices, ¿no? Ese testimonio es importante. Y me podéis decir, pero bueno, ¿cómo puede ser uno feliz si mañana vas al médico y te diagnostican un cáncer y te dicen que no tienes mucho más que hacer y que vamos, que si las cosas se controlan un poquillo, pues 6 meses de vida, que no te queda más? ¿Por qué no? Y entonces, ante ese diagnóstico, ¿qué haces? ¿Amargarte? Ante un hecho objetivo que es un cáncer terminal y unos meses de vida, tú eres libre y puedes escoger ser feliz con tu cáncer o no serlo. Hombre, ser feliz con un cáncer tiene que ser chungo. Es que ser feliz con un cáncer no significa no sufrir. Un cáncer es un cáncer, una enfermedad es una enfermedad y el sufrimiento es parte de la vida. Y muchas veces, cuando hay una gran enfermedad, es lo previo a la muerte, ¿no? O sea, una enfermedad puede ser muy dura y muy cruel. Y sufrirás la enfermedad, tú y los de tu entorno, las personas que te rodean y te quieren. Pero en medio de todo ese cáncer, tú puedes ser feliz y hacer felices por encima del dolor. Puedes dar un testimonio de fe, de esperanza, de alegría, de tomarte a risa tu cáncer, quitarle hierro y hacerlo llevadero para ti y para los demás. O puedes caer en un victimismo fatalista, tremendista y amargarte tú y amargar a todos, o puedes rebelarte contra todo y contra todos. El sufrimiento no es incompatible con la felicidad. Ese es otro de los supererrores del mundo actual. Vamos a borrar el sufrimiento del mapa porque tenemos que ser felices. Mira, entonces es imposible ser feliz, porque el sufrimiento es parte de la vida. Y aunque tengamos que luchar contra él y tratemos de erradicarlo, de paliarlo, de hacerlo llevadero, nunca vamos a conseguir erradicar del mundo el sufrimiento. Es parte de esta vida. Y negarlo es caer en una actitud absurda e irracional. Es mejor que entendamos, porque además es la verdad, que el sufrimiento no es incompatible con la felicidad. Al contrario, el sufrimiento es una escuela que nos engrandece, que nos perfecciona, sobre todo que agranda nuestro corazón y nos permite disfrutar de las cosas mucho más y valorarlas mucho más. La persona que no ha sufrido no se entera de qué va el festival. La persona que no ha sufrido por amor y no ha perdido a alguien querido no valora a las personas que tiene alrededor. Empiezas a valorarlas cuando ya te falta gente. Y dices, pues qué idiota soy, que he tenido que perderme a no sé cuántos para aclararme. Pues somos así. Más vale tarde que nunca, ¿no? El sufrimiento no es incompatible con la felicidad. Y ahí creo que todos de alguna manera tenemos experiencia de eso. Yo desde luego os podría contar muchos momentos de mi vida de mucho sufrimiento y a día de hoy os puedo jurar que soy muy feliz. Y no porque mi vida sea súper fácil. Y no porque mi vida esté exenta de dificultades. Sino porque quien me hace feliz las vive conmigo. Está conmigo. Y porque yo he escogido en medio de esas dificultades ser feliz y no amargarme. Y esa decisión sí es mía. Y después, ya con esto voy acabando, ¿no? Que muchas veces también caemos en el error de que buscamos la felicidad por la vía de la cantidad. Y hay que dar un salto de la cantidad a la cualidad. Por ejemplo, ¿cuánta alegría a qué clase de alegría?
Porque un jolgorio puede parecer alegría. Y a lo mejor lo es, no digo que no. Pero yo creo que hay que buscar, tenemos que buscar y cultivar en nuestro interior alegrías más profundas, más verdaderas, más auténticas. Y pensar que por difícil que sean las cosas, por complicadas que vengan, Dios está ahí y Dios no abandona. Y dice el Salmo 37, busca en el Señor tus delicias y Él te dará lo que pide tu corazón. Pero ¿cuál es el tema? Que hay que buscar las cosas en el Señor, no en nosotros mismos ni por nosotros mismos. En Dios podemos encontrar todo lo que nuestro corazón desea y anhela, y todo aquello que tenemos asociado a la palabra felicidad, e infinitamente más, mucho más de lo que podemos imaginar. Acordaos que nos dice San Pablo, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre es capaz de pensar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cuál es el problema también? Que no nos creemos esto. Creemos que Dios es a nuestro tamaño, a nuestra capacidad, y que de alguna manera va a agotar sus ideas, ¿no? O sea, ya no, nunca vamos a llegar al fondo de la felicidad de Dios, de la felicidad que Dios nos puede dar. O sea, podemos saborear muchas cosas, podemos intuir muchas más, podemos decir, pero es que siempre, y esto que no se nos olvide nunca, es infinitamente más lo que falta que lo que tenemos. Esto que tengo es nada. Mira, hoy ha sido una experiencia de Dios tan preciosa, estoy tan llena, estoy tan feliz. Me alegro por ti, pero eso es nada, nada, una muestra ridícula frente a lo que Él es y tiene para darnos. Dios es felicidad y Él va a tener siempre la última palabra. Ni el odio, ni la tristeza, ni el mal, ni todo lo negativo va a triunfar. Aunque haya momentos en vuestra vida que tengáis la impresión de que ya no puedo más, me siento totalmente aplastado, no aguanto más, he llegado al límite, vale, ese es tu límite, pero no te olvides nunca de que estás en las manos de Dios. Y aunque Él te esté dejando probar y palpar tu límite, y ya no puedo más, Él puede más y Él va a poder en ti. Es que hay muchas veces en la vida que dices, ya después de esto no puedo más. Mira, la misma religiosa que decía esto de vivo feliz, yo decía, qué iluminación. Me decía a veces, yo la oía también, que no nos dé Dios todo lo que podemos sufrir. Y yo decía, qué negativa, que había pequeña. Después con la vida he dicho, digo, qué razón tenía. Mejor llama. Yo le digo muchas veces al Señor, lo tengo claro, no me demuestres más, que sí, que lo sé, que soy una campeona, que ya sé yo que salto muy alto, no quiero saltar más. Craso error, porque al día siguiente tienes que saltar más alto todavía, ¿no? Pero efectivamente somos capaces de mucho más de lo que sospechamos que podemos sobrellevar. No por nosotros mismos, sino porque aunque no nos demos cuenta, somos sostenidos continuamente por Él. Entonces cuando dices, es que es imposible. A mí me han pasado cosas en la vida que si me las hubieran contado hubiera dicho, tururú pajarito, ni hablar. Oye, las he pasado, he sobrevivido y aquí estoy. Quiero decir, que si me las hubieran contado, previo paso, digo, mira, que me den de baja y me borren de este club, porque de verdad, gracias a Dios no sabe lo que va a pasar. Es que Dios es muy listo. Entonces, cuando pasa te enteras, porque si te lo llegan a contar antes, ya te digo, aquí no quedaba ni el tato, nos dábamos de baja todos, ¿no? Pero a posteriori te impresiona que hayas sido capaz de haber sobrellevado ciertas circunstancias, ciertas cosas, y que has podido, no sabes cómo, y que sigues siendo feliz. Encima,
porque no somos nosotros, ¿no? Es Dios actuando en cada uno.